Buenos días a todos, somos Entreguerras y esto es Informativo Geopolítico, unos minutos en los cuales intentaremos resumirte toda la actualidad geopolítica acaecida durante el fin de semana entre el 30 de agosto y el 1 de septiembre de 2024. En la región rusa de Kursk hay informaciones de una intensa actividad de combate, especialmente en los distritos de Korenevsky y Suzansky. Las fuerzas armadas rusas y ucranianas se enfrentan en diversas localidades, con ataques de artillería y aviación constantes. En el distrito de Gluskovsky, Ucrania ha destruido cruces y convoyes de pontones rusos. Los combates son especialmente feroces en áreas como Komarova o Olglovka, con una situación aún en desarrollo y sin cambios significativos en el control territorial de toda la región. En la dirección de Pokrovsk, las fuerzas armadas rusas continúan avanzando, ganando terreno y forzando a las tropas ucranianas a retroceder. Han tomado control de áreas clave en Selidovo, incluyendo el parque de la ciudad y el estadio Avangard, y están luchando en zonas urbanas, como la calle Gogol y otras cercanas. Más al sur, las fuerzas rusas han tomado la aldea de Dolinovka y controlan gran parte de Galitsinovka. La situación de las tropas ucranianas se está deteriorando progresivamente, especialmente en Kurajovo, lo que podría llevarles a un cerco estratégico. El portavoz del grupo de fuerzas ucranianas de Kharkov, Vitaly Sarantsev, dijo que las fuerzas rusas se habían desplazado parcialmente en la zona Lizzy para ocupar posiciones defensivas. Según Sarantsev, el ejército ruso está intentando ahora mantener sus posiciones en la zona de Lizzy y recuperar las que ya había perdido, sufriendo pérdidas bastante significativas en este sector de la línea de frente. Según Roman Ponomarenko, oficial de la 12ª Brigada Azov de la Guardia Nacional de Ucrania, la situación en la línea de frente de la región de Donetsk se ha descontrolado. Ponomarenko afirma que la defensa ucraniana está desorganizada, con tropas debilitadas y desmoralizadas y refuerzos ineficaces. Las fuerzas rusas, aunque también agotadas, mantienen una ventaja numérica muy significativa y continúan avanzando, aunque sea de forma lenta y progresiva. El oficial expresó dudas sobre la existencia de un plan estratégico a gran escala para manejar esta crisis, advirtiendo que la situación es crítica, refiriéndose a que es cuestión de semanas que se produzca un derrumbe total de las defensas ucranianas. Durante la noche del sábado, el ejército ucraniano ha lanzado un ataque masivo con drones contra la infraestructura rusa en el interior del país. El Ministerio de Defensa ruso habla del derribo de 158 drones ucranianos. Los que se han impactado lo han hecho en diferentes puntos de la geografía rusa, creando daños muy significativos en centrales de producción energética y diversas refinerías. Según The Kyiv Independent, Rusia ha incrementado el uso de agentes químicos, como el gas lacrimógeno en su ofensiva en el Donbass, violando la Convención sobre Armas Químicas de 1993. Hay ya más de 4.000 casos documentados de este tipo de violaciones. Los ataques suelen comenzar con un dron que lanza una granada de gas, seguido de un ataque adicional cuando las tropas salen a tomar aire. Los soldados ucranianos enfrentan dificultades para identificar el gas en el campo y carecen de máscaras de gas modernas, lo que agravaba todavía más su vulnerabilidad en el frente. Según Bloomberg, los ucranianos temen un invierno terrible en medio de ataques masivos a las centrales eléctricas por parte de Rusia. Kiev se está apresurando a intentar evitar estos largos apagones invernales, mientras aumentan los problemas energéticos tras el mayor ataque aéreo ruso sobre Ucrania hasta el momento. La popularidad del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha disminuido ostensiblemente desde el inicio del conflicto. Cuando llegó al poder en septiembre de 2019, con la promesa de acabar con la corrupción y los combates en el este de Ucrania, contaba con un 80% de aprobación. Sin embargo, esa cifra cayó antes de la invasión rusa en 2022, y aunque subió alrededor del 90% al inicio del conflicto, ha vuelto a bajar al 55% en la actualidad, según una encuesta del Instituto Internacional de Sociología de Kiev. En una entrevista con la CNN, el ministro de Defensa de Ucrania, Rustem Umerov, abordó la reciente sustitución del comandante de las fuerzas aéreas, aclarando que no está relacionada con el reciente accidente del avión de combate F-16, sino que se trata de una rotación habitual. Sobre el accidente, argumenta que hay una investigación en curso para esclarecer los motivos de su caída. El asesor del jefe de la oficina de Zelensky, Mikhailo Podolyak, anunció que a partir del 1 de enero de 2025, el oleoducto Druzhba, que atraviesa Ucrania y llega a Eslovaquia, Chequia y Hungría, dejará de funcionar. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, declaró que el derecho de Ucrania a la autodefensa incluye acciones más allá de sus fronteras, señalando que las fuerzas rusas y sus bases son objetivos legítimos bajo el derecho internacional debido a la agresión rusa. Sin embargo, también afirmó que Ucrania no consultó previamente a la OTAN sobre su ofensiva en Kursk y que la OTAN no tuvo ningún papel en esta operación. El ministro de Exteriores ruso comentó que Ucrania intenta capturar territorio con la intención de usarlo en futuros intercambios. Afirmó que Rusia no negociará sobre su territorio, incluyendo la región de Kursk. También recordó que el presidente Putin había expresado disposición para negociar desde el inicio del conflicto, pero Ucrania no quiso hacerlo. Según el ministro, cualquier acuerdo ahora debe considerar la realidad sobre el terreno, incluyendo la incorporación de 4 nuevas regiones a Rusia y la exclusión de la adhesión de Ucrania a la OTAN.
El ministro de Asuntos Exteriores turco, Hakan Fidan, expresó su preocupación por la posibilidad de que la guerra entre Rusia y Ucrania pueda escalar hacia un conflicto nuclear. Fidan destacó la importancia de detener la guerra cuanto antes y llevar a cabo negociaciones para evitar una mayor devastación en la región. En Oriente Próximo, las fuerzas de defensa israelíes afirmaron el viernes que han acabado una operación de 3 semanas en el sur de la Franja de Gaza, durante la cual han demolido 6 kilómetros de túneles, han matado a 250 hombres armados y recuperado 6 cadáveres. La 98 División israelí se ha retirado de Gaza después de que comenzara una incursión este mes en Jan Yunis y Deir al-Balá. En Cisjordania se informaron de 2 posibles atentados terroristas durante el sábado. En el primero, un palestino fue abatido tras abrir fuego en el asentamiento de Kamizur. En el segundo, un vehículo explotó en una gasolinera en Gus Etzion, causando varios heridos. El ejército israelí confirmó haber matado a 2 terroristas en Cisjordania, uno tras la explosión del vehículo y otro tras embestir al guardia en Kamizur. El coronel Galrich, comandante de la Brigada Regional Etzion, resultó herido levemente durante los incidentes. El domingo, un nuevo atentado terrorista dejó 3 policías israelíes fallecidos en un cruce próximo a Turmiyá, en Hebrón, en la Cisjordania ocupada. Según el ejército israelí, desde que comenzaron la operación en Jenin, el campamento de Farah y Tulkarm han detenido a 47 palestinos, así como han matado a 60 hombres armados, incluyendo varios líderes de grupos palestinos como Mohamed Jabbar. También dicen que han destruido decenas de artefactos explosivos y confiscado grandes cantidades de armas. En los combates de Jenin, un soldado israelí murió y otros 3 fueron heridos, uno de ellos de gravedad. En una declaración conjunta de la Sociedad de Prisioneros Palestinos y la Comisión Palestina de Asuntos de Detenidos y Exdetenidos, se afirma que desde que comenzó la operación en Jenin, 110 palestinos han sido detenidos y que desde el 7 de octubre más de 10.400 palestinos fueron arrestados entre Cisjordania y Jerusalén. El director de Relaciones Públicas y Medios de Comunicación de Jenin dijo que las fuerzas israelíes han arrasado más del 70% de las calles de la ciudad. Según sus palabras, cerca del 80% de la ciudad y el campo de refugiados están aislados del suministro de agua debido a la destrucción de las redes de distribución y los equipos técnicos no pueden acceder a las zonas afectadas. Durante la noche del sábado, las fuerzas de defensa de Israel recuperaron los cuerpos de 6 rehenes israelíes en un túnel de Hamas en Rafah, al sur de la Franja de Gaza. Las fuerzas de defensa israelíes informaron que los rehenes fueron asesinados por sus captores poco antes de ser encontrados. Los 6 rehenes fueron identificados como Herz Goldberg Polin, Eder Yerushalmi, Oril Danino, Alex Lubnov, Carmel Gat y Almog Sarusi. Las fuerzas de defensa israelíes no enfrentaron a militantes de Hamas en el túnel, ya que los guardias huyeron antes de la llegada de las tropas israelíes. Las críticas al gobierno israelí por la gestión de la crisis de rehenes no han hecho más que aumentar el fin de semana. El domingo el Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas emitió una declaración llamando al público a prepararse para realizar protestas generalizadas el lunes. Posteriormente, miles de personas se congregaron frente al Knesset durante una reunión de emergencia del Gabinete de Seguridad de Israel, exigiendo un acuerdo para liberar a todos los rehenes. El jefe de la Federación Laboral israelí anunció una huelga general para el lunes en protesta por el fracaso de las negociaciones. Benny Gantz, líder de la Unidad Nacional, ha aprovechado la ocasión para unirse a las críticas y llamadas a protestar contra el gobierno. La recuperación de los cuerpos de 6 rehenes y sus circunstancias ha llevado al gobierno a pedir más dureza contra Hamas y a las familias de los rehenes a reclamar con más fuerza un acuerdo para su liberación, causando una gran conmoción en todo Israel. El ministro de Finanzas israelí pidió extender la operación antiterrorista en Cisjordania, actualmente centrada en el norte, más hacia el sur, concretamente la región de Judea. Argumenta que los asentamientos israelíes en esas áreas son cruciales para la defensa del Estado de Israel y se opone a la formación de un Estado palestino, considerándolo una amenaza para la seguridad y existencia de Israel. El ministro también planeó presentar un plan estratégico para fortalecer los asentamientos y cumplir estos objetivos. El Comando Central de Estados Unidos informó sobre la destrucción de un sistema de misiles y varios drones en una zona de Yemen controlada por los hutíes. Posteriormente, anunció que junto con las fuerzas de seguridad iraquíes llevaron a cabo una operación en el oeste de Irak, que resultó en la muerte de 15 miembros del Estado Islámico. La operación tenía como objetivo neutralizar a los líderes del ISIS y disminuir su capacidad para planificar y ejecutar ataques contra civiles en Irak. Al cierre de esta grabación, los sondeos de las elecciones regionales alemanas son los siguientes. En Turingia, el partido Alternativa para Alemania obtuvo más del 30% de los votos, superando a la Unión Cristiano-Demócrata con un 24% y dejando a la izquierda con solo un 12%. En Sajonia, AfD quedaría por detrás de la Unión Cristiano-Demócrata, pero por muy poco margen, según los sondeos. En su primer discurso de amplio alcance desde que fue reelegida, Ursula von der Leyen criticó a los políticos que culpan a Ucrania en lugar de a Putin por la guerra en curso. Afirmó que la paz no puede significar la rendición ni ceder soberanía y advirtió contra las narrativas que distorsionan la realidad de la invasión rusa. Durante su discurso realizó continuas referencias a la libertad de Ucrania como valor máximo a defender. También comparó la situación con las invasiones soviéticas en Hungría en 1956 y Checoslovaquia en 1968, subrayando la ilegalidad de las acciones del Kremlin tanto entonces como ahora.
Según Szymon Hołownia, presidente del Parlamento polaco, Ucrania debería convertirse en miembro de la Unión Europea, a pesar de los desacuerdos con Polonia sobre la cuestión histórica de las matanzas masivas de polacos en Volyn en la década de 1940. El presidente serbio, Aleksandar Vučić, anunció un acuerdo para comprar 12 aviones de combate Rafale a Francia, marcando un alejamiento de la dependencia de Serbia de las armas rusas. Durante una conferencia de prensa en Belgrado, junto al presidente francés Emmanuel Macron, ambos líderes destacaron la importancia estratégica del acuerdo. Macron elogió la decisión de Serbia como una demostración de su alineación con Europa. La policía kosovar ha realizado una operación destinada a clausurar 5 edificios municipales considerados ilegales en el norte de la región. Ya que Serbia no reconoce la independencia de Kosovo, mantiene instituciones paralelas en el territorio kosovar que ofrecen servicios a los ciudadanos serbo-kosovares, algo que Pristina considera como ilegal. Lista Serbia, principal partido serbo-kosovar, se ha reunido con embajadores de países occidentales en Pristina para pedirles que la KFOR refuerce la seguridad en el norte de Mitrovica y que impidan la apertura de tránsito de vehículos sobre el puente del río Ibar. La KFOR ha argumentado su presencia en dicho puente en lo que puede ser un mensaje de disconformidad al gobierno kosovar por no haber actuado de forma coordinada. Pashinyan, presidente armenio, ha propuesto a Azerbaiyán firmar un acuerdo de paz con los artículos ya acordados y seguir discutiendo luego los puntos que todavía quedan en discordia entre ambos países. Un UAV R-4-4B Global Hawk de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, que realizaba un vuelo de reconocimiento cerca de Estonia, comenzó a comportarse de manera errática, aparentemente debido a un ataque de guerra electrónica ruso. El dron, que había desplegado en la base de la Fuerza Aérea Británica de Fairfield, estaba monitoreando las fronteras occidentales de Rusia, cuando los datos de seguimiento mostraron un comportamiento impredecible. Finalmente los operadores pudieron recuperar el control del aparato y el dron regresó a su base sin incidentes. El ex viceministro de Defensa ruso, Pavel Popov, fue arrestado por cargos de fraude relacionados con el uso indebido de recursos del parque temático militar Patriot Park en las afueras de Moscú. Se le acusa de desviar materiales y obligar a los trabajadores contratados del parque a realizar trabajos no remunerados en su propiedad privada. También conspiró con otros funcionarios para beneficiarse personalmente. Las autoridades descubrieron propiedades vinculadas a Popov valoradas en 500 millones de rublos, unos 5,4 millones de dólares. El viceministro ruso de Asuntos Exteriores, Sergei Ryabkov, anunció que Rusia está en proceso de modificar su doctrina nuclear. Esta decisión se basa en un análisis de los recientes conflictos y la escalada de tensiones con Occidente en el contexto de la operación militar especial de Rusia. Ryabkov mencionó que el trabajo está en una fase avanzada, pero que el plazo para finalizar las modificaciones es complejo, debido a la importancia de estos cambios para la seguridad nacional rusa. En respuesta a las sanciones recientes impuestas por Estados Unidos contra empresas chinas y rusas, los bancos chinos han comenzado a cortar relaciones comerciales con Rusia, lo que ha causado retrasos en todas las transacciones. Según fuentes citadas por Reuters, varias instituciones financieras chinas están bloqueando operaciones relacionadas con productos electrónicos por temor a sanciones secundarias de Estados Unidos, afectando a transacciones por valor de decenas de miles de millones de yuanes. Esta situación se ha intensificado en agosto, complicando aún más las relaciones económicas entre China y Rusia. El ejército de los Estados Unidos ha otorgado un contrato de producción de seguimiento por $1.300 millones a la empresa conjunta Lockheed Martin y Raytheon Javelin para producir sistemas contra carro de este mismo nombre. Esto incluiría alrededor de 4.000 misiles para que Ucrania reponga las existencias suministradas anteriormente por Estados Unidos. Diversos expertos advierten que los terroristas podrían utilizar la inteligencia artificial para innovar en sus métodos de actuación, como el uso de vehículos bomba autónomos, el lanzamiento de explosivos o la mejora del reclutamiento en línea. Antonia Marie de Meo, del Instituto Interregional de la ONU para Investigaciones sobre la Delincuencia y la Justicia, destaca que la inteligencia artificial, con un historial en el cibercrimen, podría facilitar el terrorismo y el extremismo violento. Un informe sobre el uso malicioso de la inteligencia artificial subraya la necesidad de que las fuerzas del orden se mantengan al frente de este tipo de tecnología. En Irán, la investigación oficial sobre el accidente de helicóptero en mayo, que resultó en la muerte del presidente iraní Ebrahim Raisi y otras 7 personas, ha concluido que fue causado por condiciones climáticas adversas. Según la Junta Suprema del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán, la causa principal fue la densa niebla en la zona montañosa del noroeste de Irán, donde ocurrió el accidente. El informe descartó señales de sabotaje en las piezas y sistemas del helicóptero. El exteniente general afgano Sami Sadat sostiene que a pesar de los 2,3 billones de dólares gastados en la guerra de Afganistán, Al-Qaeda es ahora más fuerte que antes del 11 de septiembre de 2001, con unos 50.000 miembros activos en Afganistán. Sadat critica la retirada de Estados Unidos en 2021, que permitiría a Al-Qaeda y los talibanes consolidar su control y convertir el país en un nuevo refugio para terroristas islamistas. A pesar de su tamaño, la inteligencia estadounidense afirma que Al-Qaeda actualmente no tiene capacidad para ataques de largo alcance.
El Ministerio de Defensa de Japón planea invertir en inteligencia artificial y mejorar las condiciones de sus tropas para abordar el déficit de reclutamiento que está sufriendo, como parte de una estrategia para contrarrestar el aumento del poder militar de China. La inversión incluye 18.000 millones de yenes para un sistema de vigilancia de inteligencia artificial en 2025 y 16.400 millones de yenes para mejorar el alojamiento y el apoyo para mujeres en las fuerzas de autodefensa. También se introducirán incentivos financieros y se subcontratarán ciertas operaciones para liberar más tropas para misiones. La Guardia Costera de Filipinas denuncia que nuevamente uno de sus buques, el BRP Teresa Magbanua, ha sido embestido por buques chinos. China, por su parte, asegura que ha sido el buque filipino el que ha embestido a un buque de la Guardia Costera de Pekín. Anteriormente, medios chinos ya habían denunciado que este barco había intentado interrumpir las investigaciones científicas en el atolón Renai-Yao. En África, una delegación del Marco Estratégico para la Defensa del Pueblo de Azawad, CSP-PSD por sus siglas en francés, se ha reunido con un grupo de representantes del Frente Patriótico de Liberación de Níger en Tinzahuatén, norte de Mali, donde han tratado temas de interés común. Según el FPL, se ha tratado la necesidad de firmar un pacto de defensa mutua en caso de ataque por parte de la Alianza de los Estados del Sahel. Ucrania ha anunciado el envío a Mauritania de una ayuda alimentaria destinada a las poblaciones de las regiones fronterizas con Mali, según un anuncio del viernes del encargado de negocios de la Embajada de Ucrania en Nuakchot, Víctor Burt. En Libia, la Corporación Nacional del Petróleo ha informado de una fuerte caída de la producción petrolera, con un descenso de casi 400.000 barriles diarios en apenas 2 días. Esta disminución se tradujo en pérdidas financieras superiores a los 120.000 millones de dólares. Sin duda es consecuencia de la crisis abierta por el nombramiento del director del Banco Central del país, que controla los beneficios de la exportación del crudo. La Guardia Civil Española ha empezado a operar un T-19 desde las instalaciones del Ejército del Aire en la ciudad de Dakar, capital de Senegal, para reforzar la vigilancia marítima en la lucha contra la inmigración ilegal. Y esto ha sido todo por hoy. Si queréis profundizar en las noticias que hemos comentado, leer alguna de ellas o visualizar diferentes vídeos de actualidad, os recordamos que estamos en la aplicación Telegram, con nombre de usuario @entre_guerras. Que tengan un buen día y recuerden el main.